te daré la gloria porque es tuya, Señor. En este día nada de mí y todo de ti, para que la excelencia del poder sea de tu gloria, Padre mío, y no mía. En el nombre de Jesús, amén y amén. Denle ese aplauso al Señor, por favor. Puede sentarse. Bendito sea el Rey del Rey y Señor del Señor. Aleluya. Usted puede adorar al Rey del Rey y Señor del Señor. Dios es bueno, para siempre su misericordia. Amén. ¿Cuántos bendicen el nombre del Eterno? ¿Cuántos creen que Él vive? ¿Cuántos creen que Él vive? Gloria a Jesús. Estamos en uno de los tiempos más difíciles. Bendito sea el Señor. Luego de la persecución que tuvieron los primeros discípulos, los apóstoles, para expandir el evangelio de Cristo, a nosotros nos tocó una parte también bien difícil. Y aunque no veamos esa persecución de manera literal, bendito sea el Señor, hay algo latente que se mueve en contra de la iglesia del Señor. Bendito sea el Rey del Rey y Señor del Señor. Aleluya. Yo quiero ministrar un tema que el Señor ha entregado a mi corazón. Bendito sea Jesús para este día, para esta tarde. Bendito sea Cristo para edificación de cada una de nuestras vidas. Bendito sea el Señor. Yo quiero que usted diga conmigo: muerte por descuido. Dígalo en serio: muerte por descuido. Esa es la palabra que el Señor me ha entregado en esta tarde. Bendito sea el Señor, para gloria de tu santo y su santo y bendito nombre. Predicar la palabra en estos días se hace muy difícil, se torna muy difícil, porque cuando todo el mundo predica lo mismo, bendito sea el Señor, y otros hablan lo mismo, bendito sea el Cristo que vive, sea para bien o para mal, perjudica, bendito sea el Señor, de una forma lo que es la revelación de la palabra del Rey del Rey y Señor de Señores, la palabra del Todopoderoso, lo que nos compete hablar. Bendito sea el Cristo que vive. Inmediatamente uno inicia la lectura de la Escritura. Hay gente que entiende, que sabe por dónde va el predicador, por dónde va a entrar el predicador, lo que Dios tiene, pero Dios es multiforme. Bendito sea el Señor. Y usted puede agarrar un texto bíblico y yo predicar una palabra, usted predicar un mensaje de ahí y también es bíblico, otro predicador predicar de ahí basado en la Biblia y también es bíblico. Todo es lo que el Señor quiera entregarle al pueblo en esa ocasión, en ese momento. Bendito sea el Rey de Reyes y Señor de Señores. Aleluya. Gloria al que vive y que liberta. Alabado sea el Señor. Entonces, en esta tarde yo me quiero apoyar en el libro de Apocalipsis, un libro que me fascina hablar de él, aunque muchos dicen que le tienen miedo porque no lo entienden, porque no comprenden, porque le asusta todo lo que hay allí. Un libro que está lleno de simbología, pero es un libro que yo lo puedo utilizar en pasado, presente y futuro. La Biblia establece que estando nuestro hermano Juan, no Juan el Bautista, sino nuestro hermano Juan el apóstol, el cual escribió, bendito sea el Señor, el Evangelio según San Juan, primera, segunda, tercera de Juan y el libro de Apocalipsis. Estaba encarcelado en la isla de Patmos nuestro hermano, bendito sea el Señor, a 80 kilómetros de su ciudad natal, Éfeso. La palabra registra que él estaba allí preso, y estando allí tuvo una de las revelaciones más contundentes que hay en la Sagrada Escritura, que es este libro que yo quiero utilizar, conocido como el libro de la revelación. Es un libro muy simbólico, tiene mucha simbología, pero es un libro claro que hay que leerlo en el Espíritu para que usted mismo no crea una confusión. Dios no confunde a nadie, pero cuando el creyente escudriña la Escritura, aleluya, a su manera, pueden haber confusiones creadas por él mismo. Bendito sea el Cristo que vive. La palabra establece que él escucha una voz que le dice: Juan, yo soy el alfa y la omega, el primero y el último, escribe lo que ve. Y dice la Escritura que él cae como muerto cuando escucha esta voz. Jesús está hablando con Juan, bendito sea el Cristo que vive. Note que estando él preso, Jesús trata con él. O sea, para Dios no hay límite, no importando por lo que tú estés atravesando, el Señor se te puede aparecer. El Señor puede tratar contigo en un momento difícil que tú estés atravesando. La orden de Cristo para con Juan era que escribiera todo lo que él iba a empezar a ver. Juan empieza a tener visiones. Algunos, bendito sea el Señor, eruditos, algunos exégetas han hecho un exégesis, bendito sea el Señor, muy distorsionada de lo que es la realidad. Ellos entienden, bendito sea el Señor, que Juan estaba en un sueño, y no estaba en un sueño. Él estaba hablando con la persona de Cristo cuando él le dice: escribe todo lo que ve, bendito sea el Señor. Y él empieza a tener visiones, aleluya. Nuestro amado celestial indicándole todo lo que había que escribirle a las 7 iglesias
que se encontraban al norte de Asia. Bendito sea el Cristo que vive. Él detenidamente empieza a escribirle a los 7 ángeles, bendito sea el Señor, de estas 7 iglesias. La enumera una por una. Yo quiero que tú entiendas que cada una de estas 7 iglesias, a diferencia de Filadelfia, tenían una problemática. Algo estaba pasando, pero no podemos centrarnos simplemente en lo que estaba pasando en aquella iglesia, porque te cuento, bendito sea el Señor, o introduje diciéndote, hice la introducción aclarándote que este libro yo lo puedo utilizar en pasado, presente y futuro. ¿Por qué nosotros lo encasillamos en una sola enseñanza de la Escritura? Porque una de las problemáticas que hay en el pueblo hoy en día, y lo que está provocando una muerte espiritual en la vida de cada creyente, que el creyente no ama la Sagrada Escritura. El creyente prefiere conformarse con lo que escucha que con lo que aprende. El creyente prefiere conformarse con lo que dice un predicador que con lo que él mismo escudriña. Y esa es una de las cosas que provoca muerte espiritual dentro de la iglesia, porque la iglesia no puede conformarse con lo que otro diga. Nosotros tenemos que tener convicción, porque hay momentos donde el creyente quiere soltar la toalla, donde quiere desaparecerse. Porque están aconteciendo tantas cosas dentro del pueblo, porque nosotros estamos predicando un Dios que no conocemos. Estamos hablando de un Dios que escuchamos decir, escuchamos contar, que otros dicen maravillas de Dios, pero no hemos tenido una experiencia nosotros con Dios. Nosotros nos apoyamos en todo lo que otro ha visto espiritualmente, en las revelaciones que otro tiene, en la visión que otro tiene, en el discernimiento que otro tiene, pero nos estamos quedando ahí en estancamiento. No queremos tener nosotros mismos nuestra propia experiencia, y todo esto está provocando una muerte espiritual por descuido. Por si alguien se asustó en este día, que creyó que iba a morir, porque el pueblo habla, bendito sea el Señor, de que Cristo viene y que todos vamos a partir de esta tierra, pero le tienen un miedo a la muerte, como si no estuvieran preparados para irse con el Señor. Por eso tienen tanto miedo de ser perseguidos, tanto miedo de ser aborrecidos, bendito sea el Señor, porque a esta altura del evangelio hay un pueblo que todavía no sabe quién fue que llamó a la iglesia, quién es que está al frente de nosotros. Alabado sea el Cristo que vive y que liberta. El Señor ha puesto en mi corazón una de esta iglesia, y de la iglesia que quiero hablar en esta ocasión es de la iglesia de Sardis. Alabado sea el Señor. Yo fui empujada a escudriñar el libro de Apocalipsis, porque al llegar al evangelio, bendito sea el Señor, me topé con un maestro en la iglesia donde me congregaba, que lo tenían como un erudito, y es cierto que tiene material el muchacho, bendito sea el Señor, pero dentro de todos los errores que cometió uno que fue fatal para él, y fue que empezó a claudicar en contra de la presencia del Espíritu de Dios. Él decía que cuando la persona danzaba, eso no era bíblico, y que no había forma de comprobar que era el Espíritu Santo quien lo estaba poniendo a danzar. Aleluya. Y el que choca con el Espíritu Santo no puede quedar de pie. Yo recuerdo que yo le decía, levántate contra mí, acaba conmigo, pero con el Espíritu Santo tú puedes tener problemas. Él decía, esa gente que se sacude, eso no es normal, algo emocional se está moviendo. Y yo le decía, varón, no puede ser algo emocional, porque de pronto yo estoy sentada y siento que algo fuerte me toma y me lleva a otro lugar, me mueve a otro lugar, bendito sea el Señor. Y él, cuando veía a la gente danzando, le visitaba el otro día y le preguntaba y le decía, pero ¿qué es lo que te mueve? Escuché a alguien también, una pastora, que no voy a mencionar su nombre porque no es mi estilo, bendito sea el Rey de Reyes, aleluya. Oh, gloria al Señor, que ella dijo que cuando nosotros danzamos, nosotros lo que tenemos es esquizofrenia, y a esa también, bendito sea el Señor, el Espíritu de Dios le salió al encuentro. Ella decía que cuando nosotros brincamos, cuando nos sacudimos, es porque somos esquizofrénicos, y hay un sinnúmero de gente, una ola que se ha levantado, que lo que está provocando una sequía espiritual a nivel mundial, una mortandad espiritual a nivel mundial, una muerte por descuido, donde la gente se conforma a ir a un culto y sentarse y morirse ahí sentado, donde la gente no le importa no leer la Biblia, porque entiende que hay predicadores predicando. Yo soy predicadora y vine a decirte que se aproxima una sequía espiritual, que el creyente no puede morir por descuido,
Da pena que con las experiencias que nosotros hemos tenido espiritualmente, hay un pueblo, bendito sea el Señor, que tú le predicas un mensaje enseñando como una escuela dominical, un estudio, y ellos no sienten a Dios porque tú no le hablaste fuerte. No tienen convicción, no tienen madurez. Si tú no te le sacudes, el culto se da igualito, el culto se da apagado. Si tú no le hablas lengua, hay gente que se va del culto y no la habla tampoco. Oh, gloria al Señor, porque son gente ladrones de unción. Si tú no le dices muévete, no se mueve. Si tú no le dices Dios está aquí, no se dan cuenta. Hay que estarlo apoyando y esa gente van a morir espiritualmente. Hay otros que dicen a mí me gusta que oren por mí, pero si tú no llegas a orar, yo sé dónde está la fuente. A mí me gusta recibir de otro, pero si tú no ministras, yo sé dónde está la fuente. Alguien tiene que adorar a Dios aquí. De batalla. Anda que más soja. Algo fuerte se aproxima. La iglesia tiene que sacudirse. Mi alma adora al Cristo que vive y que liberta. Llorando en estos días, bendito sea el Señor. En unos matutinos que levantó mi esposo, yo le decía al Señor, yo quisiera predicar otra palabra, porque el Señor me está entregando un mensaje, una palabra para sacar la iglesia de donde la iglesia está mentalmente. La iglesia está muy cómoda y nosotros no estamos llamados a estar cómodos. Hay una distracción. La iglesia está en el aire. Alguien quiere distraernos para cuando dé el golpe que sea mortal. Hay un viento, una ola que está arropando la iglesia. La iglesia está distraída. Aunque usted diga lo que diga, la iglesia está distraída. Arrabacanda, tópamele a alguien. Dile no te distraiga. No te distraiga que el ataque para la iglesia. Alma mía, adora al Cristo que vive y que liberta. Si usted hace un sondeo, es que hay gente que no va a tener coraje para admitirlo, no va a tener valor para decirlo, pero algo está distrayendo a la iglesia. La iglesia está en otro ambiente. Nosotros tenemos un Dios demasiado grande, a un Dios que es todopoderoso, y lo estamos presentando como que un Dios chiquito. Yo no consigo que la iglesia presente a Dios como que un pedacito de Dios. Yo tengo un Dios que es demasiado grande. Él es todopoderoso. Oh, gloria al que vive y que liberta. Jesús le dijo a Juan, el que habla contigo, el que tiene los 7 espíritus, Juan, no es cualquier persona que está hablando contigo, alma mía. Adora al Cristo que vive. La iglesia tiene que devolverse. Si hay que coger escuela bíblica, volvamos para la escuela bíblica. Hay que conocer el Dios que predicamos. Hasta que la iglesia no conozca a Dios, no va a golpear con rectitud, no va a golpear con certeza. Conocen a Dios, y cuando dan una campaña, desde que le da un olor a agüita, vini, o algo raro, y una vez están asustados. Si olfatean un satanista, de una vez están asustados. Dios mío, yo he llorado en campaña, porque no asimilo, no me cabe en la cabeza que alguien diga que Dios no se mueve porque hay un brujo cerca. No lo consigo. Que alguien me diga a mí, vamos a reprender que Dios no se ha movido porque hay satanista en el área. Eso yo no lo puedo asimilar, porque el Dios que yo predico es indetenible. Cuando yo me voy al libro de Apocalipsis, a ver cómo Juan lo presenta, a ver cómo Juan habla de nuestro amado, cómo habla de nuestro Salvador, yo digo, espérate, nosotros no estamos ni untados de Dios. Si nosotros conociéramos a Dios, donde la iglesia se reúne, oh gloria al Señor, algo grande pasaría si nosotros todos conociéramos al Señor. Pero ¿sabe qué acontece? Que 3 llegamos dispuestos y 4 están pensando en yuca, en bacalao para la noche, en arroz blanco para el otro día, que no tiene la merienda del muchachito, en que le están haciendo la guerra. Si usted conociera quién es Dios, usted dijera, vine a adorarte, te entrego mi carga, resuelve tú, te entrego mi batalla, resuelve tú. Oh, gloria al que liberta. Yo siento a Dios, aleluya. Mi alma adora al Cristo que vive y que liberta. La iglesia de Sandy, dentro de las 7 iglesias que habla este libro de Apocalipsis, yo creo que todos en algún momento hemos hablado, hemos escudriñado, hemos predicado de aquí, bendito sea el Señor. Tal vez con otro tema, tal vez con otra vertiente. Quizá hemos dicho a muchos que están muertos, que están secos, que no tienen
en espíritu de Dios. Alabado sea el Señor. Yo entiendo que hay un pueblo que está buscando. Yo entiendo que hay un pueblo que está orando al Señor. Pero va a haber mucha muerte espiritual por descuido. Porque hay gente que atento de que tienen una unción, se están descuidando, bendito sea el Señor, espiritualmente. Y nosotros tenemos que ser fortalecidos todos los días. No simplemente porque seamos seres humanos. Es que necesitamos a Dios para poder estar de pie. Nosotros no debemos orar para que Dios se mueva un día. Nosotros debemos orar para que Dios se mueva todos los días, a cada momento, a cada hora. La iglesia de Sardis era una iglesia que estaba rodeada por grandes peñas, por grandes rocas, eran inmensas. Oh, bendito sea el Señor. En tres lados de la ciudad, perdón, bendito sea Jesús, en tres lados de la ciudad estaban rodeadas de esas murallas enormes de piedras grandes, piedras rocosas, bendito sea el Señor, bien fuertes, rocas espléndidas, bendito sea el Señor, tan grande, bendito sea el Cristo que vive, que en esta roca estaba la confianza de esta ciudad de Sardis. Oh, bendito sea el Señor. La Biblia establece que estaban tan seguros, estaban tan confiados de aquella roca, que aún los guardias se descuidaban, la ciudad descuidaba la defensa, porque ellos decían que eran impenetrables, porque nadie podía penetrar aquella grande roca. Tanto así que los guardias que estaban llamados a cuidar la ciudad, dice que se dormían, ellos se quedaban dormidos. Me parece ver a los guardias diciendo: las rocas son muy altas, son impenetrables, nadie puede entrar a la ciudad, podemos dormir. Y si usted investiga la historia del pueblo de Sardis, de aquella ciudad, por este descuido 2 veces fueron derrotados, 2 veces fueron conquistados, porque los guardias se dormían y descansaban su confianza en aquellas rocas, en aquella piedra, y no velaban. Oh, gloria al que vive, no eran centinelas. Eso mismo pasó con la iglesia de Sardis. Estaban tan confiados que se descuidaron, y esto produjo una muerte espiritual. Estaban tan descuidados, oh, gloria al Señor, tan enfocados en su confianza, que bajaron la guardia. La unción no puede hacer que tú te descuides. El ministerio no puede hacer que tú te descuides. Hay gente que cuando tiene una agenda llena y predica mucho dice: ya yo me sé la Biblia, ya yo me sé la mecánica, yo sé cómo provocar que Dios se mueva, yo sé cómo provocar que Dios se meta en el culto, y crea una mecánica en su vida que creen que dominan todo el ambiente, y cuando vienen a reaccionar ya están muertos por descuido. Oh, gloria al que vive y que liberta. Dejan de orar. Oh, bendito sea el Rey de Reyes. Yo no sé si usted lo ha visto en estos días. Hay gente que se está sacudiendo mucho, pero hace falta espíritu. Hay algo, bendito sea el Señor, que falta. Hay una sequedad espiritual. Hay gente que está muriendo al lado de nosotros. Hay gente descarriado de congregándose. Hay predicadores descarriados congregándose. Hay pastores que ya no pueden más y tienen la obra todavía. Oh, gloria al que vive el descuido, el apoyo en tu propia fuerza, el decir: yo muevo a Dios como yo quiera, pero no lo busca. Oh, bendito sea el Rey de Reyes. La gente ya no le pregunta a Dios: dime qué predico, y no me diga que sí que le pregunta, porque si le preguntaran no dieran en el blanco. La iglesia no está para ministrarle llaves, la iglesia no está para ministrarle anillos, la iglesia no está para decirle sigue así, la iglesia no está para decirle recibe gloria, la iglesia está para decirte ponte en orden de batalla, métete con Dios que hay problemas. La iglesia no está para venderle sueños, la iglesia está para ministrarle revelaciones. Necesitamos a alguien que esté untado de Dios, que tenga a Dios en la sangre, que tenga a Cristo en el alma, en el cuerpo. Cualquiera predica un mensaje por Dios, pero no cualquiera transforma una vida a través de un mensaje. ¡Santo! Y dice: tenemos muchos predicadores, pero poco cambio. Necesitamos un de repente divino, un de repente de Dios. O con la que vive, si cuando usted predica las almas no son transformadas, suelte eso. Si cuando usted predica hay un pataleo, o con la que vive pero no hay transformación, suelte eso. Yo vine a predicar, grita gloria que no te escucho. Mi alma adora al Cristo que vive y que liberta. Si cuando tú predicas no hay
Ya yo me sé la Biblia, Satanás se la sabe también. Eso no va a sorprender a nadie. Necesitamos sacudimiento, necesitamos manifestaciones, necesitamos poder. Oiga, yo he llorado todos estos días. Oiga al Señor, porque hay un grupito que quiere dejar como la iglesia en vergüenza y nada de notar como que Dominicana no tiene a Dios. Y aquí hay gente que tiene a Dios, aquí hay gente que habla con Dios. Dios no todo lo revela, ¿sabes? Dios no todo lo muestra, porque Dios se gobierna. Dios no es muchacho de que le está hablando disparate. Los que se sueñan tienen que soñar con sentido. Los que tienen revelación, su revelación tiene que tener sentido. Esto no a lo loco. La revelación tiene que pasar por el colador, y el colador es la palabra de Dios. El sueño tiene que pasar por el colador, y el colador es la palabra de Dios. La revelación más clara que hay en la tierra es la Sagrada Escritura. Ningún sueño tumba la Escritura. Arrabacanda, ninguna doctrina tumba. Yo siento candela aquí. Jehová quiere reformar su iglesia. Cuando tú atacas con desconocimiento, pierde. Dios mío, ¿dónde están los pastores? ¿Cuánto loco suelto? Anda aquí para la santa. ¿Cuánta gente sin revelación? Dice, yo siento a papá aquí. Necesitamos los pastores de Dios que salgan al frente. Amarre su loco, amarre su oveja, amarre su bacanda. Cuánta gente dice que Dios le dijo que vieron un demonio en un campito en menor vida. Cuánta gente inventando revelaciones. Hay que ponerle un alto, o vamos a perder la credibilidad como iglesia dominicana. Hay que poner un stop. Alma mía, adora tu nombre, mi majestad. Te siento a papá que grita gloria, corre. Hay que bajarlo, hay que desplazarlo por la revelación verdadera. Hay que desplazarlo por la unción verdadera. Hay que desplazarlo por la voz de Dios verdadera. Y los culpables de eso somos nosotros. Porque a todos le decimos amén. A todos le decimos ese de Dios. A todos lo titulamos como profeta. Cualquier lleno de arroz con habichuelas en la barriga, le llamamos profeta, le llamamos apóstol. Deje de ponerle título a la gente. Nosotros somos siervos. Debe decirle que fulano candela, fulano unción, fulano aquel, fulano revelación. Oh, gloria al que vive. Que el ser humano no se le puede dar mucho bombo, que se descuida espiritualmente. Un desorden que vieron y no vieron nada. Seco. Usted no siente a Dios en su vida. Dios mío, tienen las redes sociales podridas con revelación. Que vieron esto. Pero Dios mío, gente diciendo, oh, mira que yo tenía una pareja y que me vendió al diablo. Nadie puede vender lo que no es de él por amor a Dios. Oh, gloria al que vive y que liberta. Nadie puede aparecer y que te va a vender si tú no le perteneces. Tú no eres su mamá, tú no eres su papá. Iglesia, despierta. La novia de mi marido me vendió. La esposa de mi marido me vendió. La esposa de fulano me vendió. Ella te parió para venderte. Es tu dueña, deja su loquera. Que eso es lo que está provocando. Que los que vienen detrás de nosotros vengan con ese mismo ambiente. Muchachitos que no han tenido un encuentro con Dios y están con el veo. Yo veo pero no vieron nada. Yo escucho pero no escuchan nada. Ay, Dios mío, está diciéndome que mire, habrá paso que Jesús entra aquí, hermano. Si Jesús se mete aquí caminando, la que tiene cáncer lo vomita. El que está endemoniado está por tierra. Espíritu de Dios, te lo estoy diciendo. Vamos a traer el evangelio de vuelta.
El que conocimos, yo sé que Dios se mueve, yo sé que es real, pero vamos a dejar que se mueva de verdad. Hay que dejar la mueca. Estamos contristando al Espíritu de Dios. Un ramillete de gente diciendo cuando predica. Anoche mientras yo oraba a las 3 de la mañana, Dios me habló: papá, tú tienes siglos que no oras a las 3 de la mañana. Hay que dejar el culto. Si tú no estás orando, dile al Señor: yo quiero orar, pero no te inventando de que tú oraste a las 3 de la mañana, que escuchaste la voz de Dios. ¿Tú crees que la voz de Dios la escucha cualquier chimoso? Mientras usted tenga un hermano tragado, a mí no me diga que usted escucha la voz de Dios. Eso es falso. Eso no es así. Eso es mentira. Mientras usted esté en chisme, y gente metida en pornografía, que tú le ves la silla por encima de la ropa y que escuchar la voz de Dios. Pero ¿a cuál Dios? ¿A cuál Dios? ¿Usted cree que Dios es un muñeco? ¿Usted cree que Dios es un pelele, un pedacito de Dios? ¿Usted cree que Dios cualquier cosa reacciona? Vamos a ver si tú te sacudes, que hay un viento, mire, y el ataque para que nadie crea en el evangelio de nuestra nación. Para que todo el mundo crea que somos muchachos y no todos somos muchachos. Aquí hay gente que sabe quién es Dios y que saben que algo extraño se está moviendo. Hay un fuego extraño en los altares. Se prenden, se sacuden, vacío. Te sacudiste, pero no te congregas. No busca a Dios, no ayuda. No va a los estudios. Predicador, pero no te gusta ir a escuela bíblica porque ya te lo sabes todo. Algo pasa. Dios mío, yo he escuchado cosas en estos días terribles. Gente ha hablado cosas, pero como un creyente, yo le tengo miedo a esa gente que toma el nombre de Dios en vano. Esa gente son capaces de matar a cualquiera. Un cristiano que calumnia a Dios, hermano, es el diablo en persona. Hay que tener valor para tú decir: Dios me habló, sin Dios hablarte nada. Inventar sueños. Mira el desorden que tiene con ese pobre muchacho que no aparece. Todos los días aparece uno que está en un lado. Dios muñeco, Dios mintió, Dios no miente. No, Dios no ha mentido, es que Él no ha hablado. Dios es certero. Dios es certero. Y que no, que lo vi en San Luis. Si lo viste en San Luis, ¿por qué no estaba ahí? Hay que dejar relajo, hermano. El hacha está puesta a la raíz de la rama. Esa gente que está inventando que Dios le habló, que Dios le dijo: no, mamá, en este caso usted lo va a ver postrado, que Dios no puede ser burlado. Tan ignorante que una dijo: mira, hermano, vive en Jehová, en cuya presencia estoy. Mire, yo conozco a Dios, y si esto no es verdad, yo voy a que demande de mi hermano. Hermano, deje de estar inventando que usted no aguanta a Dios. Usted no aguanta la ira de Dios. Deje de estar diciendo amén. Yo creo que ahora más que nunca hay que pasar los predicadores por el colador. Aquí, habemos mucho, pero hay gente que perdieron la conexión del cielo. Perdieron la conexión y están en peligro. Y el que pierde la conexión inventa. Por eso usted no se puede apoyar en un solo don, en un ministerio. El que está acostumbrado a que nada más llama gente por nombre cuando predica, y no es la predicación de la palabra que debe ser el enfoque de todo evangelista, de todo predicador. Su enfoque es la palabra. Si Dios quiere añadir una administración, gloria a Dios, pero tu enfoque es la predicación. El pueblo santo no salte, tu enfoque es la predicación. Te invitaron para predicar y Dios te llevó para predicar la palabra. Dios no te dijo: ven que te voy a poner a ministrar. Si Dios no te dijo nada, predica y vete, por favor. Deja de estar inventando. Cuando te aferras a un don, si el don con el que tú empezaste era llamar gente por nombre, cuando te descuides y mueras espiritualmente por descuido, va a inventar nombre a lo loco. Y si Dios dice: aquí hay una María, porque
Dios no amaga, hermano, hay que dejar la loquera, que tiene mucha confusión. Los impíos están confundidos. Dice el impío, y este no es el pueblo de Dios. Yo lo que le voy a decir, nosotros tenemos que poner un stop, porque por ahí hay una gente que son presidentes de confraternidad que a mí no me representan. Y ellos salen por ahí diciendo, somos los representantes de la sana doctrina, somos los representantes de la iglesia cristiana en República Dominicana. ¿De cuál iglesia? ¿A cuál iglesia que ellos representan? Porque son gente que es primera vez que yo lo veo. Y aquí hay gente que tenemos 20 años y pico en el evangelio predicando, y primera vez que yo lo veo que salen y que son los presidentes, que son los que están a cargo, y con ellos que hay que hablar. Más seco que un rabo de batata. Oh, gloria al que vive y que liberta. Esa gente a mí no me representa. Esa gente no lo representa a usted tampoco. Esa gente representa en su bolsillo. Algo están buscando que salieron. La iglesia tiene que dejar el miedo que tiene. Si usted tiene miedo, váyase ahora. Salga ahora, que esto se va a poner potente. El evangelio se va a poner bueno. Nuestra nación estamos siendo puestos a prueba. En una prueba de fuego. Estamos siendo puestos en balanza. Por eso no salga a hablar lo que usted no sabe. No salga a comentar lo que usted no sabe. Ni sea un cristiano de grupito. Métase en la chequinada del Eterno. Métase en la revelación de la palabra. Porque hay gente que están como salta y parecen vivos, pero están muertos. Tan secos, le hace falta a Dios. Usted no ve con la ira que hablan. Ni que son libres, pero tienen un machetero vivo adentro. Que si tú le haces frente, se van a los puños contigo. Gente que si tú lo confrontas, te dan golpes, te dan pecosones, mujeres que hasta la cara te cortan si tú le haces frente. Porque están vivitos todavía, están en la chuleta. Todavía no han tenido un encuentro con el Eterno. Sienten un odio cuando Dios levanta a otra gente. Cuando Dios está usando a otra gente. Eso es revelación. Eso es poder. Si Dios te salió al encuentro, tú tienes que identificar. Por eso es que hay gente que cuando predica, yo como que le paso mi escáner. Que hay uno que dice, hermano, yo estoy espantado, como Josué. Que cuando se le presentó el ángel, le sacó la espada. Eso fue una falta de respeto. Dígale a alguien, el que de Dios, conoce al que de Dios. Dígale, el que de Dios conoce al que representa a Dios. Oh, gloria al que vive y que liberta. Usted va a una actividad y hay gente que lo que parece que es satanista. Y que discerniendo. A ver si tú eres de Dios o no eres de Dios. Y tú tienes que esperar que yo llegue para tú discernir si yo soy de Dios. Antes de yo llegar ya tú tienes el rema. De que te pones esa cara como un limón agrio. Y sacúdase en el espíritu como el que de Dios. Que si tú ganas, yo gano. Si el otro crece, tú creces. Hay que sacar la muerte espiritual que se está metiendo sigilosamente. Hay gente que está rugiendo pero está muerto. Hay gente que está predicando pero está muerto. Muerte por descuido. Están como la mamá de aquel niño en la historia de Salomón. Bendito sea el Señor, unos de esos reyes sabios, que dice que una tenía a su niño, parieron el mismo día, vivían juntas, según la historia bíblica. Pero una de ellas dice textualmente que por descuido mató a su niño. El que tiene ministerio no puede dormir la noche entera. Y más si es soltero, que usted busca toda la noche en una cama si usted no tiene esposa. Tírese para el piso a buscar a Dios. Hace guerra espiritual la noche, la madrugada, la mañana y la tarde. Y con un letargo espiritual. Alabándose al Señor, ella se volvió y dejó morir su niño. Pero cuando vio el de la otra vivo, se llenó de maldad porque quería que el de la otra también muriera. Así hay gente que se está muriendo por descuido y todo lo que Dios le ha dado. Se está muriendo por descuido también. Oh, gloria al que vive ahí, una muerte espiritual por un descuido espiritual. La gente no quiere escudriñar, no quiere leer. La gente no va a los estudios bíblicos. Porque el creyente hoy en día lo que vive de profecía. Oh, gloria al Señor, hay gente que te llama como predicador. Que si tú no tienes convicción, te vuelven un brujo y te consultan. Porque hay hermanos que no quieren buscar a Dios, que lo que quieren es consultar a los predicadores. Oh, bendito sea el Señor, te llaman y te dicen, como me dijo una a mi versa, Dios me dijo que tú tienes una palabra para mí, dámela. Oh, gloria al Señor, yo sé que tú la tienes, dámela. Y me quería como amorrar, bendito sea el Señor, dámela que tú la tienes. Le digo, ¿tú tienes Biblia? Me dice, sí, la tengo aquí cerca. Le digo, ábrela, que ahí está la palabra que Dios tiene para ti. No se deje manipular, bendito sea el Rey de Reyes. Haga lo que Dios diga, tú
Si Dios está ministrando, no hay que tocar a nadie, grita gloria. Él solo impacta la vida. No hay que empujar a nadie, bendito sea el Señor. Y me invitó a una pastora, bendito sea el Señor, fuera de aquí de la nación. Y cuando estoy en la campaña, bendito sea el Señor, predico la primera noche. Y después que predica, ella me llama, me dice: siervo, usted tiene que llamarme a mí para ministrar con usted. Bendito sea Jesús, porque yo soy la pastora y usted tiene que ministrar conmigo. Y yo también tengo un ministerio, pero yo no soy loca. De lo que hablo poco, lo que me conocen sabe. Oh, bendito sea el Señor. Yo hablo mucho cuando estoy predicando, pero fuera del escenario yo soy tímida. No me gusta estar hablando, bendito sea el Señor, casi no hablo. Alabado sea el Cristo que vive y que liberta. Y yo recuerdo que cuando llegué al aeropuerto, los jóvenes fue que me invitaron y yo veo, bendito sea el Señor, que ellos tienen carteles, tienen pancartas, tienen la bandera de su nación y tienen la bandera de la mía. Me esperan con mucho amor, bendito sea el Señor, bienvenida al país. Cuando llego no veo que me recibe la líder y de pronto la joven, bendito sea el Señor, la líder lo come. Me dice: esa es mi pastora, que ella que está allá bajo una mata escondida en un oscuro. Digo: aquí hay algo raro, Jehová, guárdame. Bendito sea el Rey de Reyes. Yo no había llegado bien y ya tenía un celo ministerial. Porque hay gente que tiene traumas ministeriales, que como lo de ellos no funcionó, te quieren volar la cabeza. Busque a Dios, que donde Dios le dio a otro hay todavía. Donde otro consiguió todavía tiene. Oh, bendito sea el Rey de Reyes, Señor de señores. Me gana y me dice: después de ministrar, te ministré con ella. Ahí empezó el choque, porque yo la vi ministrando mientras yo predicaba. Y la mujer empuja a la gente y lo tumba la mala. Digo: pastora, yo no puedo ministrar con usted, porque como usted ministra, yo no ministro. Usted empuja a la gente hasta que lo lleva al suelo. Porque es que le agarra la cabeza y hasta que lo lleva al suelo, no lo suelta, y usted es peor que se deja tumbar. Ahora, cuando tú caes al suelo, ¿qué Dios te dice cuando tú caes? Porque es que Dios no es bultero, Dios no te va a tumbar para hacer bulto. Dios no tumba a nadie al suelo para que el otro vea que tú caíste. Cuando Dios tumba a alguien al suelo, algo Él va a hacer, alguna experiencia tú vas a tener con Dios. Cuando el Espíritu Santo te toma, que te sacude, es para llenarte, para restaurarte, para molestarte, para reprenderte, es para algo, no es para que otro te vea danzando. Hay que dejar la competencia. Oh, gloria al que vive y que liberta. Este evangelio de Cristo no es de nosotros. Dios mío, cuando yo veo gente de ministerio que mentira, bendito sea el Señor, porque andan llamando gente de fuera pidiendo puertas. Yo entiendo que ellos no saben a qué uno sale a predicar. Cuando uno sale a predicar, uno no anda de vacaciones. No es de resort que no está. El juguito que le sacan a uno te revienta. Yo vengo aquí que el pecho no lo siento, la piernita no lo siento. Bendito sea el Señor. Eso digo: mi esposo, no puedo más. Y él llorando y le digo: a papá, déjame descansar. Oh, gloria al Señor, aleluya. Estoy cansado, no siento la espalda, no siento el pecho. Y la gente con una fiebre, bendito sea el Rey de Reyes, que te quieren volar la cabeza para cruzar ellos. A veces me da deseo de pasarle a la antorcha. Toma, predica tú para que sude la fiebre. Oh, gloria al que vive y que liberta. Yo fui allí, fue a buscar problemas. A buscar problemas fue que yo fui. La primera noche chocamos porque no ministré con ellos. Sigo predicando. La veo que tiene como un enlace entre la tiniebla y ella. Testifica que salió de la hechicería, pero la veo como que hay una fuente extraña. Y así hay gente que Dios lo sacó de ahí, pero están ministrando bajo ese espíritu todavía. Bajo ese espíritu están ministrando todavía. Esta tarrabacanta y picó. Por eso el pueblo de Dios tiene que buscar discernimiento, visión espiritual, para que Dios sacuda y estremezca. Y el que va a ser libre, que sea libre. Cuando yo me convertí, después de una campaña, hacían un culto de liberación, para que el que estaba atado sea libre. No, ahora se convierten y el otro día están predicando. Se compran un traje y una Biblia grande y son evangelistas, sin doctrina, sin revelación, sin sometimiento. No saben lo que es evangelio, no saben lo que hay que luchar para ganarse un alma, no saben lo que hay que llorar para estar de pie. Por eso son tan irrespetuosos. Y ellos al irrespeto le llaman guapesa. Pero si de verdad fueran guapos, no fueran tan cobardes.
que solamente hacen atacar, pero cuando es el diablo que le hace la guerra, le tiembla el alma. Estoy ahí tranquila y digo, Señor, yo sé que aquí se va a armar un problema grande. Sigo predicando, pero un sábado de esa misma semana, después de predicar, me jalan los jóvenes. Queremos hablar con usted para que nos dé su opinión. Digo, dígame, ¿qué pasa? Dice, después del culto, los sábados, la ministra ora por nosotros en la oficina y nos toca el cuerpo entero para no ser, no sonar vulgar. Y donde nos toca, nos ministra con aceite y que para que no caigamos en pecado. ¿Me doy a entender? Porque yo creo que usted tiene la mente de Cristo. Yo no tengo que ser vulgar para predicar un mensaje claro. Cuando ellos me dicen eso, yo empecé a llorar. Le digo, vayan, Señor, voy a hablar con ella. Me quedo con ella, que no me dio golpe. Por la misericordia de Dios, usted tiene al diablo usted. Porque usted pone la mano ahí a los jóvenes y que con aceite, usted no es libre. Le dice, tú eres el diablo, tú viniste a dividirte la iglesia. Y yo le dije, quiera Dios se le divida hoy mismo. El aplauso al Señor. Aquí no se sabe lo que vaya a estar. Con este Dios me dijo y con esta doctrina que hay, aquí nosotros vamos a tener que apretarnos el cinturón y salir a predicar como empezamos a predicar, con valor, con una palabra de verdad. Porque si se está metiendo algo extraño es ahora que hay que cortar el cordón umbilical. Si no, ustedes los pastores no van a aguantar el dolor de cabeza. Porque hay muchos de los miembros que no ven a su vida como ejemplo, sino a esa gente que está predicando todas esas cosas raras. Y llegan con una fuente extraña al oculto que hacen resistencia. Y usted siente el culto local pesado, pero es porque ya están bebiendo algo extraño, están llenos de parásitos, tienen ameba, están comiendo de todos los platos. Oh, gloria al que vive y que liberta, están intoxicados. Hay que lavarle el estómago espiritualmente para que reciban el maná del cielo. Son superhéroes, mujeres maravillas, mujeres que dicen todo de los demonios y hablan todo de los demonios y no conocen los demonios. Gente testificando por Dios. Yo conozco muchachitos diciendo que eran sicarios. Yo los cargué. ¿Cuándo fue que fueron sicarios? Yo los cargué, los tuve en mi brazo. Que eran macheteros. La tiniebla no está jugando. Nuestro país, nuestra nación está siendo visitada por unos demonios de alto rango que piden sangre. Por eso hay una mortandad tan fuerte. Papá me dijo que solamente los que portan la presencia de Dios estarán de pie, que el pleito no tapa, muchachos. Hay una gente que están ayunando en el espíritu que no tienen fuerza, pero no lo van a soltar el ayuno. Se están muriendo, pero no van a soltar el ayuno, porque vino de parte de Dios para prepararlo. Hay algo fuerte, bendito sea el Señor, moviéndose. Y en medio de todo esto, Satanás ha inventado muchas cosas para desenfocarnos, bendito sea el Señor, para distraernos y que nosotros no estemos donde Dios quiere que estemos espiritualmente. ¿Usted sabe la gente que está enganchada a un pastor sin doctrina? Dios mío. Dios mío, cuánta enseñanza, ni la Santa Cena domina por Dios. Cuánta tontería. Y con título en la radio de que el maestro tal, el apologista, ¿de dónde? Si no hacen una apología bíblica con sentido, bendito sea el Rey de Reyes. Se autotitula un teólogo. ¿Cómo un pastor va a capacitar a un miembro si él no está capacitado? Antes para soltar un predicador, para soltar un evangelista, como evangelista de la iglesia, hermano. Oiga, a mí me pastoreó, me doctrinó unos roca izquierda, que si no te veías en la escuela dominical tú no predicabas. Te tumbaba la actividad, porque es que tú no predicas si tú no aprendes. Y no te soltaba a predicar hasta que no veía el material que tú tenías en la iglesia local. Si tú vieras gente ambivalente
versículo completo. Lo que nos tiene matando a nosotros es son los errores bíblicos. Los errores de interpretación, que es el término correcto que yo tengo que utilizar. Los errores de interpretación. Cualquier Juan de los Palotes tiene un sueño y trae una doctrina de un sueño que tuvo. Y una doctrina bíblica no puede ser sustentada por un sueño. El sustento de la Escritura es la Escritura. Mi alma bendice al Cristo que vive y que vive. Entonces, cuando usted lo sopesa, no tiene Biblia, no tiene conocimiento, pero llevan un texto que los tuercen, hacen con ellos lo que quieran, se lo embotellan, a veces lo descargan. Bendito sea el Rey de Reyes. Salen a lo loco, dicen yo soy evangelista, llegan a un pueblo y contaminan a todo lo que está ahí, se sienten superhéroes. Hablo lengua, tengo una Biblia y soy predicador. Cualquier predicador ahora. En los tiempos que a mí me doctrinaron, yo le he contado a mi esposo que cuando agarraban a un muchacho preso, a un pastor se lo entregaban sin hacerle muchas preguntas. ¿Usted es pastor? Sí. Él es de la comunidad, yo vine a buscarlo. Ahora no se lo dan por el descrédito, porque todo el mundo pone una iglesia allí como que un ventorrillo. Ellos mismos lo dicen. Donde quiera hay un colmado, donde quiera puede haber una iglesia, y eso no es bíblico. Yo he ido a lugares que en una calle hay 7 iglesias y cada una tiene 4 miembros. Eso me da a entender a mí que ellos no caben en una sola. Porque si tú me dices que son muchos miembros y aquí hay otra iglesia y hay otra, pero en cada esquina cada uno tiene 4. Si ustedes no caben juntos en la tierra, tampoco van a caber juntos en el cielo. O sea, algo hay ahí. Tú no cabes conmigo, te vas de mi lado y por allá levanta otra obra, por allá levanta otro movimiento, por allá levanta otro concilio, porque tú no cabes conmigo. Algo raro hay en ti, porque tú y yo sí cabemos juntos. Hay algo que arreglar, hablemos. ¿Cuál es el problema? Que no tenemos la capacidad para debatir un tema sin ofendernos. Porque yo hablo con pastores de temas bíblicos y empezamos a hablar bien. Cuando pierden ya su argumento, empiezan a los personajes. Tú te has vuelto religioso, señor pastor. No estamos hablando de eso. Estamos hablando de eso que usted está enseñando, que no es bíblico. Pero cuando no tienen argumento para defender lo que ellos creen, se van al insulto. Tú esa gente que usted va insultando a otro, es que no tienen base escritural para con la Biblia, bendito sea el Señor, hacer un diálogo razonable. Porque si yo estoy en un error, convénceme por la Biblia que yo estoy en un error bíblico. Bendito sea el Señor. Pero no hay capacidad apenas. Que en este pueblo de Dios no hay capacidad para uno reunirse a debatir un tema. Porque fácilmente se sacan hasta pistolas. Bendito sea el Señor, porque están endemoniados. Entonces hay un descuido espiritual. Bendito sea el Señor. Hay una muerte espiritual dentro del pueblo de Dios sigilosa. Usted va a predicar a alguna iglesia, usted siente como que le pusieron doble de 8 en el pueblo de Dios. Usted no siente la libertad del Espíritu. Usted se siente solo predicando. Y a veces usted dice, ¿será yo que estoy loco? O estoy exagerando. Usted siente un fuego y el pueblo es zombie, muerto, que no quiere adorar. Y nadie te va a manipular. Hay gente de Dios todavía. Usted si quiere se sacude y si no quiere se sacude. Hay un pueblo que quiere que tú vayas topado y que le dame la mano y lo sacude. Y que le diga, yo veo, yo no veo nada. Oh, gloria al que vive y que alimenta. Mira lo que tú vas a ver si tú no me hablas. Enemigo de 5 hermanos y que te ve ángeles. Ah, pues tú crees que lo espiritual es relajo. Si Daniel cayó como muerto, nada más como una teofanía. Teofanía es una representación de Dios, pero no es Dios. Le dice el ángel, Daniel, desde que tú propusiste en tu corazón no contaminarte, fueron oídas tus peticiones. Dios mío, qué poderoso. Desde que tú propusiste en tu corazón no contaminarte, fueron oídas tus peticiones. Y le dice el ángel, y a causa de ti yo he venido. ¿Qué le dice? Bendito sea el Señor. Daniel, tú propusiste en tu corazón no contaminante. Dios contestó tu petición, pero hubo un pero. Dile a alguien, hay un pero, dile. Hay un pero, por eso que tú tienes que buscar a Dios. Le dice, pero el príncipe de
se me opuso. Oh, gloria al que vive y que liberta. Jehová contestó. Venía con el asunto con lo que él te iba a dar, pero hubo una oposición en los aires, Daniel. El príncipe de Persia no quería que tú recibas lo que Dios te iba a entregar, pero Daniel, a causa de ti, muchacho, yo he venido. Daniel, muy amado eres. Nosotros andamos detrás del título, que nos digan que Dios nos usa, y estamos torciendo todo lo de Dios para que digan que tenemos a Dios. Para que digan que Dios no habló. Tú sabes la gente que está barriendo el piso con hombres de Dios, con pastores que son de Dios, y que para que lo llamen guapo. ¿Tú eres guapo? Vamos por encima del diablo. Aquí, que aquí hay material para hacer que el diablo repente a Dominicano. Aquí en Dominicano. Aquí hay gente de Dios en Dominicano. Aquí vino alguien nosotros que predicó de otra nación, y luego hizo un video. Dijo que en Dominicana estaba seco. Así fue que dijo la cosa. Que en Dominicana no había emoción. Que lo que hay es emoción. ¿Usted cree que lo que hay es emoción? Si aquí nada más hubiera emoción, nosotros no fuéramos cristianos. Nosotros peleamos con algo que no vemos, pero que fuerte, que ataca a la iglesia. Lo que pasa es que aquí no es cualquier viento que mueve al pueblo de Dios. Aquí no es cualquier viento, aquí viene gente con una expectativa, porque lo ven corriendo en las redes y dicen lo vamos a manipular, tanto para el suelo. O gloria al que vive y no han entendido que a nosotros no hace lanzar el Espíritu de Dios, que a nosotros no hace correr el Espíritu de Dios. Tú quieres que corramos, trae el Espíritu de Dios. Tú quieres que tú quieres que lancemos, trae al Espíritu de Dios. Yo siento presencia de Dios. Por amor a un grupito Dios lo va a hacer. Por amor a un remanente Dios lo va a hacer. Por amor a un pueblo que no ha doblado su rodilla todavía. Por amor a un remanente que está buscando a Dios. Por amor a un pueblo que le ha dicho al diablo no y a Cristo sí. Y yo por el nombre lo hace. Porque él no dice un remanente que hay aquí revolteado. ¿Usted sabe con lo que nosotros estamos peleando en estos días? El diablo quiere guerra. Satanás quiere derramamiento de sangre. Satanás quiere que en ti Dominicana haya muertos, que se hable la batalla, que se hable la pelea, que haya derramamiento de sangre. Hay gente que Dios lo tiene de rodillas. Hay gente que Dios lo tiene ayunando. Que el diablo dice sigue, pero que dice Jehová no. Un hombre que vive estamos como Abraham. Déjame buscar 50. Jehová dice 50. Te tengo el juicio, Abraham, y amador a Cristo que vive. Busco los 50, no lo encuentro, pero siguió 500, papá. Y si encuentro 45, tú le tienes juicio. Búscalo, Abraham, que yo no quiero la muerte del impío, Abraham. Yo lo que quiero es que el impío se vuelva a mí. Entonces nosotros no somos parciales. La iglesia no es un bando, la iglesia de Cristo. Nosotros estamos en el medio. Somos la defensa de esta nación. La iglesia de Cristo es la defensa. Nosotros sabemos quién es que está en el medio de todo esto. Y quién es que está empujando. Aleluya. Si hay muerte allá perdemos. Yo he ido allá y allá hay gente de Dios. Cuando yo escucho a los cristianos hablando con ignorancia, aleluya, vaya allá. Vaya. Usted va a encontrar cristianos igual que aquí. Que aquí hay gente que adora al diablo aquí. Y Dominicana. ¿Cuál es nuestro trabajo? Pelear en el espíritu. Porque lo que se está moviendo es espiritual. Y lo que quiere provocar es un caos. Y a la iglesia no le conviene. Pero los profetas de ahora, los que tienen nombre de que viven pero están muertos, cuando Dios le muestra la muerte, quiere que fueran 4 para que lo llamen profeta. Y el que tiene voz de Dios, cuando Dios le muestra muerte, rasca su vestidura, bota su ropa en tierra, se viste de silicio, dice Jehová ten misericordia, detente el juicio. Es un profeta verdadero. Oh, gloria al que vive y que liberta, el que piensa con la mente de Cristo. Nosotros no somos racistas, nosotros somos el pueblo de Dios. Nosotros queremos lo que Dios quiere. Ahora los enemigos de Dios son nuestros enemigos. ¿Dónde está el
se entregan. Aleluya. Jehová le dice, te aconsejo, oiga, porque Dios siempre tiene un plan, que Dios tan bueno. Luego que lo amonesta, le dice, ustedes tienen nombre de que viven, pero están muertos. Le dice, manda las otras obras que están para morir. Lo que te falta, que está de más, quítalo. Dale la mano a alguien, dile, completa lo que falta. Dígaselo en serio. Dígaselo en serio, yo no lo vi. Dígale, completa lo que falta. Dile, tú eres buen muchacho, pero te queda ira todavía. Completa lo que falta. Tú eres de Dios, pero te sale tu mentirita todavía. Completa lo que falta, que tiene nombre de que viva. Está muerto. Muerte por descuido. Mucha muerte espiritual por descuido. Por el yo. Porque tú crees que porque oraste un día ya no puedes seguir orando. Bendito sea el Señor, y aquí hay que mantenerse orando hasta que suene la trompeta. Mucha muerte espiritual por descuido. Porque vamos a la iglesia, llegamos cansados a orar, y el que ora cansado no ora. Cuando usted espera la última hora para tirarse de rodillas, usted va a dormir. Su cuerpo está cansado. Todavía Dios te quiere usar. Cuando tú estás agotado, no te usa magnitud, porque Él no es un homicida. Y tu cuerpo es templo del Espíritu Santo. Aún nosotros los predicadores, cuando estamos muy agotados, vemos un mover de Dios, pero no al nivel que lo vemos cuando estamos descansados. Porque el Espíritu de Dios sabe que tu cuerpo no resiste, y Él necesita tu cuerpo para moverse. Entonces no podemos caer en un descuido espiritual. Hay muchos predicadores en las redes, fuera de las redes, pero usted tiene una Biblia que usted tiene que escudriñar. Usted como creyente responsablemente tiene que tener una Biblia de estudio, tiene que tener un diccionario bíblico, tiene que tener un diccionario secular. Bendito sea el Señor para comparar. Si tiene dominio de la Escritura, no está mal que tenga una interpretación bíblica para hacer comparación, para buscar paralelos. Usted, bendito sea el Señor, si tiene material bíblico, puede leer un libro que esté basado en la Sagrada Escritura. Usted no puede ser un neófito que cualquier doctrina lo arrastre. Usted está aquí hoy y mañana está allá, que hoy dice que es rojo y mañana dice que es verde. Usted tiene que terminar ahí como empezó. Pablo tuvo que decirle a los Gálatas, tan necio soy, que habiendo empezado en el Espíritu, van a terminar ahora en la carne. Aquí hay que terminar como empezamos, con la misma palabra que Dios nos ha entregado. Entonces, cuando en el Espíritu, casi culmino, del aplauso al Señor. En el Espíritu, y si ustedes tienen nombre, es que viven, están muertos. Y esa gente que está muerto, tú no lo puedes pisar, que se transforma. Tú no le puedes topar, que te tragan. Hoy son tus amigos y mañana son tus enemigos. No tienen identidad. Hoy viene una gente y le dice amén, al otro día viene otro y tira por el suelo lo que tú dijiste y también dice amén. Pero hay gente que tiene convicción. Y nosotros tenemos que estar atentos a la muerte espiritual, que es por el descuido espiritual que hay dentro de los hermanos, que no quieren escudriñar, no quieren leer. Tú lo convocas a oración, nunca pueden. Ora en un minuto, y el día que estudias la Biblia, lee un versículo. Por eso en la Biblia hay que entrar con hambre. Cuando usted tiene hambre, ¿se come un grano de arroz? Se come un plato. Cuando usted va a la Biblia con hambre, usted no se apoya en un versículo bíblico. Usted entra a la Biblia a comerse el rollo, con amor, con entrega. Porque nadie que no escudriñe la Escritura puede decir que conoce a Dios. Nadie que no escudriñe la Escritura, que no pase con Dios, puede estar de pie ante los ataques. Lo que te va a ayudar a estar de pie, luego de la fortaleza del Eterno, es el conocimiento de Él que tú tengas. Pero si tú no conoces al Dios que tú predicas, si tú no conoces que es el Evangelio, lo que va a pasar contigo si te pierdes, o lo que va a pasar contigo si se salva, tú vas a ser un cristiano sin identidad. Muerte por descuido, póngase sobre sus pies. Gracias, Padre. Cuando todo el mundo sale con una profecía, hay que tener cuidado. No te muevas ni a la derecha ni a la izquierda. Si tú no tienes un rema verdadero,
que aclare cualquier idea o cualquier situación extrema que esté aconteciendo. Nosotros estamos llamados a orar y en este tiempo hay que estar orando. En este tiempo hay que estar orando. Hay que estar ayunando. Yo quiero que usted levante su mano. Voy a hacer una oración global y entrego. A eso me ha dirigido el Señor en este día. Muerte por descuido. No te descuides para que no muera espiritualmente. Hay muchas señales que indican que estás muriendo espiritualmente. Te da igual congregarte como no congregarte. Te da igual llegar tarde como llegar temprano. Te da igual adorar como no adorar. Te da igual ayunar como no ayunar. Te acuestas sin orar y no te duele. Te levantas, te vas al trabajo y no oras, no te duele. Pasas días sin ayunar, no te importa. Pasas días sin escudriñar la palabra, no te importa. Eres indiferente a la adoración. Eres indiferente al mover de Dios. Te está muriendo espiritualmente. Y la muerte espiritual es provocada por Satanás, pero tiene eficacia con el descuido. Bendito sea el Rey de Reyes y Señor de Señor. Si tú te descuidas, te mueres. Si dejas de orar, te mueres. ¿Cuántos tienen nevera? Dale para arriba la mano. Los que tienen nevera, los que tienen freezer. ¿Qué usted guarda ahí? ¿Usted ha guardado el pollo? ¿Ha guardado la red? ¿El cerdo? Si le conecta la nevera, ¿qué pasa? Todo se pudre, todo se daña. Así es la vida espiritual. Cuando usted pierde la conexión con la fuente, que es el eterno, cuando usted pierde la conexión con lo espiritual, usted se muere. La carne empieza a herir, a meterte en problemas, porque está descuidado. Pero mientras esté conectado, hay una fuente que emana del cielo, que te alerta el peligro, que te hace reaccionar, que te dice levántate, no te duermas sin orar, que te dice tienes días que no ayunas, métete conmigo, que cuando están adorando esa misma fuerza celestial, que es el Espíritu Santo de Dios, te dice levántate y adoremos juntos al Rey de Reyes y Señor de Señores. Si cuando están adorando tú te tornas como que nada está pasando, ya está muriendo. Y hay una fuente que es contagiosa. En mi barrio donde yo me crié se murió una niña de 15 años, una jovencita. 15 años tenía. Y murió de una enfermedad. Aleluya. Que a los del barrio no le dieron explicaciones. Pero los médicos dijeron, el patólogo, no, bendito sea el Señor, no me tapen el ataúd en la casa. Lo sellaron. Murió de algo contagioso. Que aún después de muerto contagiaba a los que estaban ahí. Así hay gente en el pueblo. Están muriendo de la enfermedad que tienen el contagioso. Se están secando. Y si tú no estás buscando a Dios, te va a secar también. Pero no te le despega, ni lo ayuda, ni tampoco te le despega. Hay gente que si se están ahogando y usted le sale de frente, te ahogan también. Hay que ayudarlos de espalda, orando en silencio, para que puedan sobrevivir. Levante la mano para arriba. Hay otros que mueren de repente. Estuve danzando y el otro día, estaban agonizando. Pero no pidieron ayuda. Pedro se hundía y le dijo, sálvame que perezco. Si te está muriendo, no te quedes callado, pide ayuda. Si te sientes débil, no te quedes callado, pide ayuda. Si no tienes fuerza para orar, pide ayuda. Yo no estoy de acuerdo que usted todos los días con el mismo tequete. Ora por mí, mañana ora por mí, pasado ora por mí. Y le llaman, venga lo que necesita la oración el mismo. Venga el que necesita la oración el mismo. No estoy de acuerdo. Pero predico que si te está muriendo, pide ayuda. Dile a otro, siento que no puedo más, no me dejes morir. Vamos a orar. Yo quiero que usted ore con el alma, con toda su fuerza, con todo su corazón. Bendito sea el Rey de Reyes. Hermano, tómese de la mano. Vamos a hacer dos clamores aquí entre ellos. Y el primero que vamos a hacer es por nuestro hermano que no aparece. Necesitamos respuesta ya. Necesitamos respuesta de parte del cielo. Una intervención divina. Que Dios traiga respuesta. Él tiene la respuesta. Él tiene la respuesta. Que sea Dios. Y que su respuesta sea evidente. Ese es el primer clamor. Y el otro es por fortaleza espiritual, por la iglesia del Señor en cada nación. Porque estamos en un bombardeo, hermano,
porque Cristo se aproxima. No hay tiempo para ñoñería ni para descarriarse. Si usted va a ser de Dios, es de Dios ahora o nunca. Si se va a llenar de Dios, llénese ahora y deja la cobardía. Si va a buscar a Dios, búscalo ahora. ¿Para cuándo que va a ayunar? ¿Para cuando te muera? ¿Para cuándo que te va a levantar? ¿Para cuando el diablo te devore? Sacúdase. Usted no necesita que yo venga y le toque hoy. Usted tiene que tomar una decisión. Cuando usted está estático, puede descender un ángel y decirle muévete. Y si usted no toma la decisión, no se va a mover. Esto es cuestión de decisión. De decir, estoy cansado de estar en el mismo lugar. Estoy cansado de estar en la misma condición espiritual. Me voy a levantar aunque el diablo no quiera. Me voy a poner de pie espiritualmente. Voy a ser una mujer llena del Espíritu Santo. Voy a ser una adoradora del Señor. Te voy a buscar a tiempo y fuera de tiempo. Yo siento un mover de Dios en esta tarde poderoso. Hay gente que Dios vino a despertarlo porque tienen voz de Dios. Y si tú callas, te mueres por causa de lo que callas. Es que hablan lo que no tienen voz de Dios. Por causa de lo que tienen revelación y callan. Es que hablan lo que hablan bajo emoción. Hay gente que Dios lo va a llamar a cuenta porque cargan responsabilidad espiritual y están callados. Algunos tienen miedo escénico. Hay otros que le dicen a Dios, háblame tú. Hay algunos que cuando Dios lo mueve dice, soy yo. Será Satanás. Estaré emocionado. Pero como que está emocionada, es una oración contestada. Tú le dijiste a Dios que te mueva. Tú le dijiste a Dios que te use. Él es que te quiere usar. Él es que te llena. Él es que te revela. Él es que te muestra que lo que te pasa. Aprende a conocer la voz de Dios, alma mía. Adora al Cristo que vive y que liberta. Yo siento gente que Dios lo impacta en este día. Anda, tenme confianza, te dice Dios. Tenme confianza, conóceme para que sepa de la puta rabacanda. Cuando es que yo te muevo, cuando es que yo te hablo, soy yo que te estoy levantando de madrugada. Soy yo que estoy entrando a tu sueño. Soy yo que te estoy revelando. El aceite que emana de tu mano es mía. La visión que tú ves son mías. Yo siento a papá. Yo siento una meditación del Espíritu de Dios. Recibe de Dios. Vas a empezar a confiar. Es contigo que estoy tratando. Hay mensajes que tú tienes que predicarlo. Anda. Gente que le está pidiendo fuerza al Señor. Te doy fuerza. Porque te necesito predicando. Te necesito hablando de parte mía. Te necesito en mi intimidad. Cuando ayudas te escucho. Cuando oras te escucho. Vamos a orar por nuestro hermanito. Yo lo he llorado como si lo hubiese parido. Pude haber sido yo. Pudo haber sido la pastora. No sabemos. Estamos como caminando como ciegos. No tenemos una dirección concreta. Que usted escuche que todo el mundo diga, Dios le dijo, hay un silencio de Dios. Hay un silencio de Dios. Y eso da miedo, basera. Típico de mi ser. Yo no sé, usted necesita una respuesta. De Dios contundente. Yo quiero escuchar tu voz. Clama por él como si fueras tú. Yo sé que he orado. La oración no está de más. Jehová, tu palabra dice que la oración de gusto por la noche. Quizá no seamos opuestos. Te pedimos que no obres conforme a nuestra justicia, sino de acuerdo a tu misericordia. ¡Ay, papá lindo! Que soy Guatanaya, tú eres el omnisapiente, el omnisciente. Tú que abarcas en el torbellino, amado mío. Tú que lo ves todo, que lo sabes todo. Oh, Padre mío, antes de que hablan fuera de tu eres. ¡Ay, papá! Tú eres todopoderoso, aquí está tu pueblo. No estamos todos, pero hay un remanente aquí que te ama, que te conoce, Padre mío. Oh, tu siervo, Padre Santo, trae respuesta. Yo no escucho el
pueblo esperando por ti. Es por ti que esperamos. Es tu respuesta. Se han levantado muchos falsos profetas. Mucha gente diciendo que Dios no dio nada. Pero tú no mientes. Tu palabra es verdadera. Tu palabra es verdadera. Tu palabra es verdadera. Haz tu voluntad, Señor, en este caso. Haz tu perfecta voluntad, Dios de mi alma. ¡Oh, Padre mío! Tómese ahí de la mano. Oramos por fortaleza. En medio de esta mortandad espiritual, los que son de Dios, los que son de Dios van para otro escalón. Hay una visión amplia que Dios va a despertar, porque necesitamos un discernimiento fino. Como predicadora te digo que hay actividades que el Señor a todos no va a decir no, ahora no, porque el Señor es quien va a empezar a movernos como antes lo hacía. Bendito sea el Señor. Abre tus ojos para que veas. Vuelve a entrar el mueblecito, la sillita para la habitación. Vuelve a tu esquinita, vuelve a la zona de combate, vuelve a orar, vuelve a ayudar, vuelve a buscar a Dios. Sigue en el mover del Espíritu de Dios, que tú andas dando vida. El Cristo que tú tienes da vida. Hay gente que cuando te escucha tiembla, porque tú portas Espíritu Santo y fuego. No puede bajar la guardia en ese mover. Al contrario, Dios te acelera más. Hay gente que dice: yo quisiera predicar más pasivo, yo quisiera predicar más tranquilo. No vas a poder. Es que hay algo en ti que revoluciona, hay algo en ti que provoca cambio, hay algo en ti que despierta al que está dormido. Ay, papá, me presento a la iglesia. Trae fortaleza espiritual, trae fortaleza espiritual. Llévate toda mortandad en el nombre de Jesús. Quiero escucharte, dile a Dios: fortalece la iglesia, fortalece a mis hermanos, fortalece a los pastores, fortalece a los predicadores. Abre nuestros ojos, activa la visión, activa el discernimiento, despierta lo que ayuda, despierta lo que ora, a la gente de los matutinos, despierta a los que van a los hogares, a los que van a la soga, a los que van a la cárcel, a los que claman, a los que interceden, a los que se mueven en el espíritu, a los que cantan unción, a los que cantan aceite. Mensajes nuevos, nueva administración. Hay gente aquí pidiéndole que yo quiero predicar sin necesidad de tocar a nadie. Entrega una unción fuerte que se sienta cuando yo predico. Yo siento a Jehová que te llena en esta tarde. Arra la gamba, yo siento una llenura espiritual. Ataco la muerte espiritual, ataco la muerte espiritual, ataco la muerte espiritual. Muerte espiritual, sal fuera. Muerte espiritual, abandona los cuerpos. Recibe la vida en esta tarde. Recibe la vida, recibe el poder del Espíritu de Dios. Arra la gamba, vuelve a avanzar, vuelve a sentir a Dios, vuelve a tener revelación.
Siéntelo como llama. Siéntelo como llama que te da vida. 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 Ahí está. Fuego, 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 fuego. Fuego de Dios sobre tu vida. Fuego de Dios sobre tu vida. Fuego del Espíritu de Dios. Fuego del Espíritu de Dios. Él es real. Yo siento una unción demasiado fuerte. Gente que le dijeron a Dios, estoy muriendo. Ayúdame, ayúdame, sacúdame. Estremeceme, avívame. Avívame que estoy muriendo. Avívame que estoy muriendo. Avívame que estoy muriendo. Ahí está Dios, recibe. Ahí está Dios, recibe. Ahí está Dios, recibe. Recibe, recibe. Recibe que te llena. Recibe que te llena. Recibe que te llena. Recibe que ha venido llenante de este día. ¡Oh, gloria! Él está. Él es tu Dios. ¿Alguna vida que quiera acercar a Cristo? El aplauso al Señor por ella. Alguien otra vida que se le ponga al Señor. Alguien manda a Jesús. Alguien manda a ellos se van a convertir hoy. Amén. Aleluya. Levante su mano los que se van a convertir hoy. Levante su manita. Repita que esta oración conmigo. Padre que estás en el cielo,
Te pido perdón por mis pecados. Hoy te pido que me aceptes como tu hija. Yo te acepto hoy como mi padre. Hoy te confieso como mi único y suficiente Salvador para la salvación de mi alma. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Ahora la iglesia vamos a orar todo por él. Padre, en el nombre todopoderoso de Jesús. Pero un Dios fuerte, un Dios todopoderoso. Esta vida tuya, Dios eterno. Padre, gracias por arrebatársela al diablo en esta hora. Gracias por arrebatársela a los demonios en esta hora, Dios. Padre, gracias por cancelar los planes que los demonios tenían para con ellos en esta hora, Dios eterno. Padre, en esta hora, Dios eterno, yo te pido, Dios, que tú le ayudes a permanecer en tus caminos, que tú pongas firmeza en sus pies, Dios eterno. Padre, que su mente sea atada a ti, Dios eterno, y que todo espíritu inmundo que pide, Dios mío, su alma, en esta hora caiga por tierra por el poder de tu palabra, Dios. En el nombre de Jesús, toca los cuerpos, Dios eterno, los cuerpos, tócalo en esta hora, en los tuyos, toca su mente, su corazón. Levántalo, Espíritu de Dios, levántalo, Espíritu Santo, levántalo, que la malicia caiga, que la malicia se rompa, que los demonios suelten los cuerpos, en el nombre de Jesús, por el poder de tu palabra, tu fuego consume lo malo, en el nombre todopoderoso de Jesús, que la víbora corra, que la serpiente corra, acaba de tu fuego, que se consume lo malo, ahora, en el nombre de Jesús, ahora en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, rompe la cadena, rompe la cadena, rompe la cadena, Dios. Por el poder de tu palabra, Dios eterno, tu cielo ha venido a pedir la oración, tú la conoces, Dios. Yo te pido que quebrante Jucan Sakur, que tú quebrante lo que no es tuyo, que tú eches fuera lo que no es tuyo, lo que le hace la guerra que caiga por tierra. Ahora, en el nombre de Jesús, se va, suelta, suelta, suelta su mente ahora, en el nombre de Jesús, suelta, rompe la cadena, Espíritu de Dios, ahora. En el nombre de Jesús de Nazaret, por el poder de tu palabra, Dios mío, ellos están en tus manos, rompe cadena, Dios, avanza aquí, alabanza, avanza aquí, Padre, en el nombre de Jesús, ellos están en tus manos, cúbrelo, guárdalo, en el nombre de Jesús, amén. Los que aceptaron a Cristo, congrégate, doctrínate y persevera hasta el fin. El que persevera hasta el fin, ese será salvo. Bienvenido al cuerpo de Cristo. Bienvenido al cuerpo de Cristo. No se vayan. Los que aceptaron a Cristo, por favor, que le dan su nombre al cielo. No para nada malo, para darle seguimiento, para buscarlo y ayudarle. Bendito sea el Señor, que formen parte de la iglesia. Si me digo algo más, lo dan. Hasta acá me ha ayudado el Señor. Gracias por la invitación. Yo soy de aquí también. Bendito sea el Rey del Rey y Señor del Señor. Extrañaba mucho, algunos tenían mucho que no lo veía. Estamos bajando en la obra, yo sé que ustedes también. Predicando a tiempo y fuera de tiempo, amén. Aunque no nos veamos todos los días, el día que suena la trompeta, nos encontramos en las nubes. Dios te bendiga, para adelante y para el cielo. La pastora por este lugar, la gloria es de Cristo. Esta tarde, ¿cuántos se sienten bien? Que nadie se muera por descuido. Usted llevaba la secuencia del tema del mensaje, ¿verdad? Amén. ¿A cuánto Dios habló? A todos Dios nos ministró. Qué gran bendición. Que Dios bendiga a su santa sierva. ¿Cuánto quieren que Dios la siga usando? Dios bendiga a su amado esposo. Dios bendiga al hermano, ¿verdad? El evangelista que le acompaña. A mí no me gusta decirle Greca. ¿Cómo es que es el verdadero nombre de él? ¿Dónde está? No lo veo. Heriberto. Dios bendiga
de manera muy especial. Gloria a Dios. Claro que son de aquí, verse en este movimiento, pertenecemos, somos de la misma familia, su nombre. Ya nos vamos a despedir porque los hermanos quieren comer su taquiquita. Acuérdense, el platito de comida, ya nos comimos la comida espiritual, ahora vamos para la comida.